¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que quiero hacer una introducción a lo que es jQuery. Hay muchos comentarios por internet que dicen jQuery está muerto, jQuery, bueno, no es cierto, no está muerto. Y de hecho me parece una librería muy interesante para conocer. De hecho, el eslogan de, el eslogan de jQuery es hacer mucho escribiendo poco. Y la verdad es que se ciñe perfectamente a ese eslogan porque realmente hacemos muchas cosas con muy poco código. Y es lo que nos interesa a la mayoría de los desarrolladores. Aunque sí es cierto que a veces, pues bueno, nos tenemos que recurrir a procedimientos quizá un poco más verbosos para poder hacer algunas cosas, sobre todo si trabajamos con lenguajes de programación fuertemente tipados como puede ser Java o como puede ser C#, ¿de acuerdo? Sin embargo, no es el caso de JavaScript. JavaScript es un lenguaje muy flexible que nos permite hacer básicamente cualquier cosa y además de una manera muy rápida, muy eficaz y realmente, como digo, flexible, ¿no? En el sentido de que no necesitamos tipar una variable ni preocuparnos de que esta variable, que muchas veces eso es un inconveniente, ¿no? Pero bueno, en el caso de jQuery, yo me pregunto siempre si, y además me hacen esas preguntas mucha gente, si realmente es un framework o es una librería. Bueno, yo creo que es ambas cosas, porque realmente tiene una estructura muy parecida, bueno, tiene, digamos, su propia sintaxis y tiene una estructura propia que, digamos, se asemeja mucho a lo que es un framework. Y luego, por supuesto, pues sí que es una librería porque necesitamos acceder a un determinado código e implantarlo dentro de nuestro código HTML, es decir, de nuestro documento web, para poder acceder a todos esos métodos y toda esa funcionalidad extra que nos proporciona, bueno, extra entre comillas, ¿no? Digamos, esa sintaxis reducida que nos proporciona, que sí que está, digamos, esa funcionalidad está siempre presente a través de JavaScript, pero no con esa sintaxis tan particular que tiene jQuery, ¿de acuerdo? Bueno, yo me he creado una carpeta aquí en mi escritorio. Esto es el editor Visual Studio Code, para mí uno de los mejores. De hecho, creo que en Internet está valorado como el mejor editor para los desarrolladores. Y me voy a crear aquí un archivo index.html. Es decir, una página web, básicamente, ¿no? Un archivo HTML, sin más. Vamos a crear una estructura estándar y yo voy a aprovechar pues esta funcionalidad extra que nos da este editor, este maravilloso editor, y vamos a poner aquí, por ejemplo, jQuery, de esta forma. Bien, pues ya tenemos una estructura estándar de lo que es una página web. ¿De acuerdo? Tenemos aquí la cabecera, donde nosotros metemos todos los componentes que no van a aparecer en la vista, y luego tenemos el body, que es donde nosotros vamos a incluir toda la parte del DOM que es visible, es decir, que se va a modelizar en una vista y vamos a poder visualizarlo en nuestro navegador. Entonces es aquí donde nosotros vamos a incluir nuestro código HTML con el cual voy a poder interactuar con mis métodos y con mis procedimientos de jQuery, y también vamos a incluir obviamente la librería para poder trabajar con ella. Sin embargo, antes de hacer eso, yo voy a ampliar esto, me voy a quitar el explorador de archivos y lo que voy a hacer es crear una serie de elementos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con un... Yo voy a poner un container aquí, pero realmente ya sabéis que bueno, estamos utilizando Emmet, viene incorporado por defecto como extensión. De hecho, podéis picar aquí y no sé si aparecerá por aquí Emmet. Bueno, vienen diferentes extensiones, pero bueno, que sepáis que esta ya viene por defecto incluida con el propio editor, ¿de acuerdo? Si queréis conocer algo sobre Emmet, yo me iría a mi explorador y buscaría aquí en Google Emmet directamente. Entonces nos va a llevar aquí a la página Emmet.io y ya vemos aquí el eslogan que dice que es una herramienta esencial para cualquier desarrollador web. Y vaya que sí lo es. Entonces picamos en ella y bueno, aquí pues vais a ver un vídeo demo donde os enseña la sintaxis de Emmet para poder, pues digamos, cosas muy tediosas que hacíamos antiguamente en HTML, pues ahora las reducimos de una manera brutal, ¿de acuerdo? Gracias a Emmet. Bien, ¿y qué cosas hace Emmet? Pues fijaos, sencillamente div, que es uno de los elementos más utilizados en HTML, pues si nosotros le aplicamos más bien una clase de CSS, aunque no la vaya a definir, porque realmente no voy a definir esta clase, simplemente la voy a utilizar como referencia
para este curso, pues entonces le damos SATAF y automáticamente él ya me completa todo el código necesario, además de lo que es el atributo class y por supuesto la etiqueta div cerrada. Si yo ahora quiero, es más, vamos a incluir 10 párrafos con el texto usuario, y va a ser usuario 1, usuario 2, usuario 3 y así sucesivamente hasta 10 usuarios, ¿de acuerdo? Va a haber 10 usuarios. Y estos van a estar dentro de este contenedor. Entonces, si yo tuviera que hacer eso, sencillamente tendría que crear un párrafo y aquí poner usuario 1. Y esto copiarlo 10 veces e ir modificando el 1 por el 2, el 2 por el 3 y así sucesivamente. Sin embargo, Emmet nos facilita muchísimo la vida y por supuesto este tipo de tareas tan digamos, tan desagradables, ¿no?, a la hora de escribir código. ¿Y cómo lo hace? Pues sencillamente pongo el objeto que yo voy a incluir. A continuación, encerrado entre llaves, el texto que quiero que contenga ese elemento, y con el símbolo de dólar lo que va a hacer es un contador incrementable, es decir, va de 1 hasta lo que yo quiera. ¿Y dónde le pongo el límite? Bueno, pues con el asterisco y un número, yo voy a decir que esto me lo multiplique por 10, es decir, que este párrafo me imprima 10 párrafos en pantalla, ¿de acuerdo? Yo ahora tabulo y automáticamente me salen los 10 párrafos con usuario 1, usuario 2, tal. La sintaxis es mucho más extensa, lo que pasa es que en este caso pues no la voy a utilizar aquí. Es bastante más extensa porque podemos incluir, pues aparte de contenido y este contador incremental, pues podemos incluir ciertos atributos, como por ejemplo con el de la clase, pues podríamos ponerle un ID, podríamos hacer determinada funcionalidad, pero eso ya os digo, lo mejor es que os documentéis a través de la página oficial de esta extensión, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a incluir un párrafo también en el que voy a poner estoy fuera del contenedor, porque de esta manera vamos a ver la diferencia entre buscar dentro de un contenedor y buscar fuera, ¿de acuerdo? Porque es fundamental que si queremos modificar un elemento, primero tengamos que buscarlo y tener una referencia a él. Y una vez que tengamos una referencia a él, entonces ya podemos aplicar los diferentes métodos que nos proporciona jQuery para poder modificar las propiedades de ese objeto. ¿De acuerdo? Esto es orientación, es programación orientada a objetos, ni más ni menos. Cada objeto tiene unas propiedades y a través de ciertos métodos yo voy a modificar esas propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, una vez que tenemos esto, yo ya podría visualizarlo y lo que voy a hacer es utilizar GoLive, que es un servidor que me permite mantener una línea directa entre las modificaciones que yo haga en mi código, en mi editor, con la vista que yo estoy viendo en el explorador, ¿de acuerdo? Una vez que yo grabo esas modificaciones en mi editor, automáticamente aparecen reflejadas en el navegador. Le damos a GoLive y aquí me aparece lo que acabo de hacer, ¿de acuerdo? Es decir, 10 párrafos dentro de un contenedor, que el contenedor es invisible, no se ve, aunque está ahí, y el último párrafo que está fuera de ese contenedor. Desde el punto de vista de la vista, valga la redundancia, es decir, de lo que estamos viendo en pantalla, nosotros no diferenciamos qué párrafo está dentro de un contenedor o qué párrafo está fuera, ¿de acuerdo? Sin embargo, sí que hay, desde el punto de vista lógico, una estructura y una jerarquía, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver pulsando F12, bueno, yo estoy ahora mismo en el Chrome, es F12, ¿de acuerdo? Y vamos a borrar la pantalla. Ese error es precisamente del Live Server. Y lo que vamos a hacer aquí ahora es ver la estructura. Aquí en elementos vemos la estructura de mi página web, ¿de acuerdo? Tenemos la cabecera con los elementos, ya os digo, en este caso invisibles, las etiquetas meta, pues con el conjunto de caracteres que estamos utilizando, en este caso el UTF-8, y diferentes etiquetas relacionadas con, por ejemplo, esta con el contenido, esta con el tipo de explorador, y tenemos el título, y aquí vamos a incluir alguna más, porque por ejemplo podríamos incluir archivos de CSS, es decir, con clases y con estilos, y podríamos incluir archivos ya donde existe código de JavaScript, ¿de acuerdo? O incluso de jQuery, me da exactamente igual. Podríamos incluir exactamente los dos. Bien, pues una vez que tenemos esto, más abajo, justo por debajo del head, tenemos el body, y dentro del body tenemos justo lo que yo escribí en el editor, es decir, tenemos el div, el container, y fijaos cómo crea una especie de estructura arbórea, es decir, una especie de jerarquía, donde dentro del div tengo todos los párrafos que yo metí en mi editor, ¿de acuerdo? Que incluye en él. Y luego ya por debajo de él, pues tengo
este otro elemento que ya he puesto que estoy fuera del contenedor. Es importante tener presente qué elementos están unos debajo de otros, porque precisamente gracias a esa secuencia nosotros podemos hacer referencia a un elemento anterior para buscar al siguiente. Eso lo veremos ahora. Y luego este es el código de script, como os había comentado con el WebSocket, que, bueno, no sé si lo había comentado en este vídeo, la verdad, ahora se me ha ido la pinza, pero bueno, utiliza la funcionalidad de WebSocket, que siempre que esté incluida aquí, pues lo está, porque este cron lo lleva, pues es la manera que tiene de comunicar LiveServer con esto y mantener la vista siempre actualizada, ¿de acuerdo? Esto es un código que ya os digo, incluye LiveServer y por supuesto en nuestra página web no lo tenemos reflejado, ¿vale? Bien, pues entonces ahora lo único que nos queda es introducir en nuestra web jQuery. Pues vamos a por ello. Bueno, durante el curso vais a ver que digo jQuery, que digo jQuery, es que no sé cómo decirlo ya, la verdad, porque en inglés sería jQuery y en español jQuery. Como estamos en España, pues bueno, vamos a decir jQuery JavaScript. Y si tratamos de Java, pues decimos Java, con esa J bien pronunciada. Vamos a buscar el CDN de jQuery. Y ponemos CDN, Google, vamos a buscar por ejemplo el de Google, lo tenemos aquí en Host Libraries, Google Developers, picamos aquí y aquí buscamos este enlace concretamente. Vamos a prolongarlo hasta el final. Ahí, perfecto. Lo copiamos, nos vamos a nuestro editor y justo en la cabecera, arriba del todo, aquí, lo pegamos. Voy a hacer aquí vista word wrap para que me partan las líneas y voy a quitar la jerarquía de directorios. Entonces pegamos aquí y ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Ya tenemos nuestra librería incluida, es decir, yo a partir de ahora voy a poder ya ejecutar código query. ¿Y cómo sé que puedo? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño adelanto aquí, vamos a crear una etiqueta script y dentro de este script sencillamente vamos a crear de una manera muy reducida una función que nos imprima por consola hola. De esta manera, cuando se ejecute el código, es decir, cuando el explorador visualice mi página, también va a ejecutar este código justo cuando esto se cargue, ¿de acuerdo? Es decir, justo cuando esté en todo el DOM cargado ya, entonces es cuando esta función se va a cargar y nos va a visualizar por pantalla el hola. Entonces grabamos y como se actualiza automáticamente, pues ya debería haber justo en mi página web aquí en consola un hola. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, pues esta consola es donde nosotros vamos a aplicar todas estas reglas de búsqueda, de métodos, de animaciones, etcétera, con estos elementos, como veis son elementos muy estándar. Es un div y un párrafo, pero esto es aplicable a cualquier otro tipo de elemento, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hagamos aquí va a ser aplicable a cualquier tipo de elemento, porque realmente van a ser búsquedas. Eso sí, como siempre hay que ser coherente con las propiedades de cada uno de los elementos. Habrá diferentes elementos habrá elementos que no tengan las mismas propiedades que otro elemento. Bueno, pues eso no nos queda otra que ceñirnos a las propiedades de cada uno de los elementos. Normalmente como se trabaja con CSS, con las propiedades de tipo clase, es decir, de tipo estilo, nos va a parecer que realmente las propiedades son comunes en todos los elementos, es decir, cambiar el color de fondo, cambiar la fuente, pero por ejemplo es diferente cambiarle la fuente a un contenedor tipo div que cambiarle la fuente a un párrafo. ¿Por qué? Porque al div ese cambio de fuente le va a afectar a todo su contenido, ¿de acuerdo? Porque todos los elementos, digamos que heredan ciertas propiedades del contenedor en el que están. Entonces no es lo mismo cambiarle la fuente a un párrafo, que solo se le va a cambiar a ese párrafo y el resto van a quedar inmutables con respecto a ese cambio, que cambiárselo a un contenedor que afecta, digamos, a todo el contenedor, es decir, a todos los elementos que estén contenidos dentro de él, ¿de acuerdo? Bueno, eso se puede cambiar por propiedades, obviamente. Bueno, pues entonces una vez que tenemos jQuery instalado y que ya tenemos aquí un hola, eso quiere decir que está funcionando perfectamente con esa sintaxis que hemos utilizado, pues entonces lo único que nos queda es ya atacar y hacer búsquedas de elementos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en la nueva sintaxis que nos proporciona jQuery. Para hacer una búsqueda tenemos que utilizar el símbolo del dólar, abrimos paréntesis, abrimos la comilla simple o la comilla doble, me da exactamente igual, podéis utilizar cualquiera de ellas, y luego, por ejemplo, quiero buscar todos los párrafos que hay en mi documento. Pongo la letra P, que es la etiqueta HTML que identifica los párrafos, y a continuación
cierro la comilla y cierro el paréntesis. Yo ahora si le doy a intro, fijaos lo que me sale. Me sale que hay 11 párrafos exactamente. Este es el 11. Y me sale aquí como una especie de array, porque efectivamente esto es un array de párrafos. Fijaos que yo tengo aquí un array de párrafos. Y si entro en cada uno, pues voy a ver las propiedades de cada uno. Y si navego hasta, por ejemplo, uno que se llama inner text, que aquí está, es una propiedad de JavaScript, porque estos ya son elementos del DOM y por tanto la sintaxis es la de JavaScript, no la de jQuery, pues veo efectivamente que pone usuario 1, ¿de acuerdo? Es decir, estoy haciendo referencia ahora mismo a este elemento. Nos volvemos hacia arriba, contraemos esto y de hecho si yo me pongo en él, fijaos que ya me lo destaca en la vista, ¿de acuerdo? Me va destacando los diferentes párrafos. Sin embargo, tenéis que tener presente una cosa, que lo que me devuelve esta sintaxis, esto que yo he escrito aquí, esto es digamos, un elemento de jQuery. Por ejemplo, si yo quiero localizar este párrafo de aquí, yo puedo hacer lo siguiente en JavaScript. Utilizo el elemento document, puedo hacer un query selector, y le pongo que el P, ¿de acuerdo? El elemento P. Como veis ya me está detectando el primero. Entonces yo para modificar aquí sus propiedades utilizaría el objeto style y a continuación la propiedad color. Y le pondría, por ejemplo, un color, vamos a poner un color blue, un color azul. Le doy a intro y fijaos que me ha modificado este color. Bueno, no sé si en pantalla se verá bien, pero lo ha cambiado a azul. Vamos a poner un color que realmente destaque. Y fijaos, ahora está color tomate, que es un rojo así más pálido, ¿de acuerdo? Y se ve que lo he cambiado. Bien, sin embargo, esto es un elemento exclusivamente S, es un elemento P, pero lo que me da jQuery, si os dais cuenta, es una colección de elementos. Si yo quiero acceder al 0, sencillamente indexo y de esta manera, al darle a intro, fijaos que ya me está dando el primer párrafo. Haría exactamente lo mismo con el resto, es decir, puedo tener el 1 y de esta manera me está dando elementos del DOM. Elementos del DOM al que yo le puedo aplicar estas propiedades style. Es decir, estas propiedades de objetos de JavaScript. Sin embargo, al primero, a este, a ver si lo encuentro por aquí, déjame borrar la pantalla, a este yo no le puedo aplicar style.color, por ejemplo, igual a tomato, porque si le pico aquí me da que error. ¿Por qué? Porque la propiedad color no existe, pero es que la propiedad style tampoco, ¿de acuerdo? Porque esto es un objeto de jQuery, no de JavaScript, es diferente. Si quiero obtener el objeto de JavaScript, entonces tengo que indexar de esta forma, y entonces esto sí me devuelve un objeto con el que yo puedo al que puedo manipular, con las propiedades de JavaScript, pero si no, tengo que recurrir a las propiedades de jQuery, ¿de acuerdo? Bien, entonces el problema que tengo aquí es que me está detectando todos los párrafos, es decir, los 11. No discrimina si está dentro de un contenedor, si no lo está, me está obteniendo todos. Y yo ahora mismo, si quiero cambiarle el color a todos, tendría que utilizar un método CSS, ponerle la propiedad que quiero modificar y luego el valor que quiero modificar. Es decir, los argumentos que acepta este método es como key value, la clave, es decir, la propiedad, y a continuación el valor. Entonces yo pongo tomato y le doy a intro y si os dais cuenta me afectó a todos, absolutamente a todos. Esto si yo lo quiero hacer con JavaScript tendría que ir a document. Bueno, para empezar vamos a recargar el documento para que me vuelva al estado original. Perfecto. Entonces, y voy a eliminar eso de hola para que no nos dé el peñazo. Esto fuera. Perfecto, grabamos y eso ya ha desaparecido. Entonces, yo me voy aquí y ahora quiero hacer eso mismo que hice con jQuery, pero lo quiero hacer con JavaScript. Entonces, fijaos la diferencia. Document, punto. Tengo que hacer un query selector, en este caso voy a utilizar el all, porque el query selector me devuelve solo un elemento, el primero que encuentre, en función de los criterios de búsqueda que yo le pongo. Sin embargo, el query selector all me devuelve todo. De hecho, este método es el que está utilizando jQuery, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a buscar? Todos los párrafos. Y entonces fijaos que ya me devuelve una lista de 11 objetos que son nodos, ¿de acuerdo? Son nodos HTML y vienen incluidos en este node list. Bien, si yo ahora quiero modificarlos, pongo un style.color y lo cambio a tomato, por ejemplo. Le doy intro y me da un error garrafal. ¿Por qué? Porque es que no me está devolviendo un solo objeto, me está devolviendo una colección, es decir, un array de objetos. Entonces lo que tengo que hacer es iterar por todos esos objetos, que es lo que ya hace por defecto jQuery. Es decir, yo tendré que utilizar un for each
al for each pasarle una función lambda, en este caso, por ejemplo, pongo item y a item.style.color yo sí que le asigno ahora el color de tomato. Le damos a intro y fijaos que ahora sí que me los modifico todos. Pero daos cuenta que JavaScript sigue su propia sintaxis, es decir, el método querySelectorAll me devuelve un array. Por tanto, el array no lo puedo manipular como si fuera un solo elemento, sino que son n elementos. Bueno, pues para iterar por esos n elementos yo necesito una función que me consiga iterar por cada uno de esos elementos. ¿Y cuál es? Bueno, pues puedo utilizar for each, o puedo utilizar map, o puedo utilizar la función que yo quiera y que me itere y que me haga las alteraciones o las modificaciones que sean sobre esos elementos. Sin embargo, jQuery ya veis que lo hace directamente. Yo si ahora quiero recuperar el color, pues hago un CSS, le digo que la propiedad color y sencillamente le pongo el valor por defecto, que es la cadena vacía, le doy a intro y ya recupero el color negro, pero lo aplica sobre todos los elementos. Entonces aquí tenemos un problema. ¿Cómo yo accedo a un elemento determinado? Pues ahí vienen los criterios de búsqueda cuando trabajamos con jQuery o con JavaScript. Me da exactamente lo mismo porque los criterios básicamente son muy parecidos. Entonces, ya hemos visto que si ponemos aquí un P, por ejemplo, me busca todos los elementos. ¿Cómo puedo yo acotar que me busque los elementos que están todos dentro de un contenedor? En este caso, yo puedo poner div, que es el contenedor en el que están esos párrafos, y a continuación poner la P. Esto es una especie de jerarquía en la cual yo pongo el elemento padre y luego los elementos hijos a los que quiero hacer una referencia. Entonces cierro y si yo ahora le doy a intro, fijaos que me devuelve 10 elementos, ya no son 11, son 10. Y hace referencia obviamente a los elementos que están dentro del contenedor, que es desde usuario 1 hasta usuario 10. Sin embargo, claro, si hago div, es que div es muy genérico porque va a hacer referencia a todos los div que haya dentro de ese documento. Y en este caso solo tengo un div, pero rara será la página web que no contenga cientos de divs, porque es un elemento estructural que se utiliza mucho para organizar todos los elementos en la vista y hay cientos de div en una sola página. Puede haber 50, 100, cientos de divs. Entonces, si yo pongo esto, me va a seleccionar todos los párrafos que haya dentro de cualquier div. Cualquier div dentro de la página que contenga párrafos me va a seleccionar esos párrafos y eso no es lo que yo quiero. Ahí es donde donde entra, ya sea el ID, es decir, el identificador del elemento, o por ejemplo una clase. Yo he puesto una clase y para hacer referencia a esa clase, que le llamé container, recordemos, nos vamos aquí a los elementos y fijaos en este div que le he puesto la clase container. Voy a hacer referencia a esa clase container. Ponemos el punto, es para hacer referencia a una clase, porque si pongo container, él va a tratar de buscar un elemento que se llame container, pero es que no existe, entonces no lo puede encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer referencia a la clase, ponemos container y luego a continuación pongo la P. Y de esta manera ya le estoy diciendo que todos los P que haya dentro de un elemento que tiene aplicada la clase container y que exclusivamente tenga esa clase aplicada, porque evidentemente si hay otro objeto div que tenga esa clase container, pues también me lo va a buscar. Pero no solo div, sino cualquier elemento que tenga la clase aplicada container y que además dentro de ella haya PES. Si no hay PES, pues bueno, tampoco la va a encontrar, ¿de acuerdo? Porque yo esta clase podría aplicarla a más contenedores, pero que no tuvieran PES, párrafos. Entonces, si no tienen párrafos, pues tampoco me va a encontrar nada. Lo que pasa es que sí que estoy forzando un poco más la búsqueda dentro de lo que es el DOM, ¿no? Bueno, si aquí le damos a intro, fijaos que me devuelve exactamente lo mismo que antes, pero esta vez ya estoy acotando yo la búsqueda que lo haga dentro de container, es decir, dentro de un elemento específico que contenga container y no en cualquier div. Esta es la diferencia. Esto es muy general y esto es más específico, está más acotado la búsqueda. Sin embargo, vuelvo a estar en una situación en la que digo yo, vamos a ver, es que me devuelve todos los P's. ¿Cómo accedo yo, por ejemplo, a uno en concreto? Bueno, para acceder a uno en concreto hay varias formas. Y podemos empezar de la siguiente. Fijaos, voy a decirle que voy a acotar la búsqueda en container. Bueno, antes de esto, voy a enseñaros una cosa bastante importante para que veáis que no os estoy mintiendo. Si yo modifico el color a tomato de los párrafos que están dentro de este contenedor, fijaos que cambian solo los párrafos que están dentro del contenedor. No ha cambiado este de aquí.
¿De acuerdo? Este está fuera del contenedor, de hecho lo he puesto aquí, estoy fuera del contenedor y no se ve afectado por los cambios que he hecho ahora. ¿Por qué? Porque acoté esa búsqueda nada más que a esos elementos que estén dentro de un contenedor. Bien, vamos a recargar la página para que esto se recupere. Y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar elementos, diferentes elementos dentro de lo que es un contenedor. Para hacer eso tenemos varias formas de hacerlo. Yo me voy a centrar en mi container y en los P, porque es lo único que contiene en este caso. Y fijaos, si quiero acceder al primero, tengo una etiqueta especial para él que se llama first. Y de esta manera me accede, por ejemplo, con el método text, me va a devolver este contenido, es decir, el texto que tiene ese elemento, ¿vale? Que es lo que está aquí, usuario 1, lo que se visualiza por pantalla. Yo le doy a intro y fijaos que me devuelve usuario 1, ¿de acuerdo? Ahí, si yo quiero acceder al último, por ejemplo, pongo last y entonces me devuelve el último. Pero si quiero acceder a uno en concreto, entonces tengo que utilizar esta notación nth-medio child y entre paréntesis ponerle el índice empezando por 1, no por 0, empezando por 1 del elemento que yo quiero, al que quiero hacer referencia dentro de ese contenedor. Imaginaos que quiero hacer al usuario 4, es decir, quiero hacer referencia al usuario 4. De ahí que yo haya puesto una secuencia numérica del 1 al 10 para poder acceder a estos elementos, que se ve aquí usuario 4 y que efectivamente yo aquí pongo un 4 y me acceda directamente a él. Le doy a intro y fijaos que lo que me ha hecho ha sido reflejar en la consola el texto que contiene ese párrafo en concreto. Si yo quiero acceder a otro, cualquiera, pues puedo utilizar el 5 y efectivamente aquí tengo el texto del 5 y así sucesivamente con todos, ¿de acuerdo? Si en cierto modo quiero hacer determinadas acciones sobre un determinado conjunto de esos, si lo quiero hacer sobre todos, ya hemos visto que lo podemos hacer sin falta de especificar ningún número, ningún índice ni nada. Si quiero hacerlo sobre un determinado número de esos, pues entonces ya tendría que indexar, ¿de acuerdo? Y ya tendría que utilizar pues esta notación un poco más específica. ¿Qué pasa si yo quiero acceder al que está fuera? Al párrafo que está fuera, es decir, el que estoy fuera del contenedor. Fijaos, si yo ahora mismo pongo p2.last, me va a devolver el último. Pongo .text para ver qué texto me devuelve y me devuelve el último párrafo, que es concretamente el de estoy fuera del contenedor. Pero es que podría haber más párrafos de aquí. De hecho, voy a añadir uno más. Voy a añadir un párrafo más. Aquí vamos a añadir un párrafo que va a poner, voy a poner párrafo 2, por ejemplo, de esta forma. Voy a grabar y esto ya lo tenemos aquí, párrafo 2. Estos dos están fuera del contenedor, nos vamos a elementos y efectivamente aquí tenemos el div y tenemos otros dos párrafos que están fuera de ese elemento. Bien, si yo quiero acceder ahora a este de estoy fuera del contenedor y utilizo la misma sintaxis que acabo de utilizar ahora me va a dar el párrafo 2, es decir, ya no puedo acceder a este. Bien, entonces lo único que puedo hacer es lo siguiente. Cojo y, como os dije antes, yo puedo utilizar como referencia el elemento que tengo justo por encima de ese, del que voy a seleccionar, para hacer referencia a ese elemento en concreto. Me explico. Si yo tengo este div y quiero seleccionar este párrafo, yo puedo hacer referencia a este elemento que está antes de mi párrafo, es decir, del párrafo que yo quiero seleccionar, para seleccionar este párrafo. Eso se hace con un símbolo. Yo pongo container y si le pongo el más, lo que va a hacer es va a buscar el elemento inmediato que esté al lado de ese. Entonces yo pongo un P, ahora pongo .text y fijaos que lo que me va a devolver ahora es estoy fuera del contenedor. Es decir, me está dando el primer elemento que está justo al lado de este div. Este div termina aquí. De hecho, fijaos, vamos a hacer una cosa. Para que se vea más claro, voy a ponerle una propiedad que va a ser background. Perdón, hay que ponerlo entre comillas, background. Y lo vamos a poner, por ejemplo, no sé, tomato, que es un color así suave. El contenedor es esto, este es el container, ¿de acuerdo? Entonces, justo después de este elemento div que cierra aquí, me aparece este párrafo que es estoy fuera del contenedor. Pues justo con ese símbolo más, lo que estoy haciendo es decirle que me seleccione justo el elemento que hay al lado
o a continuación de mi div. Si yo quisiera obtener todos los párrafos que están a continuación de ese div, entonces le pondría este símbolo, que es la tilde de la ñ o como se llame. Le damos a intro y fijaos que ahora lo que me ha dado es estoy fuera del contenedor y concatenado me ha dado párrafo 2. Si yo dentro de este conjunto de párrafos le digo que me dé el primero, fijaos que me está dando estoy fuera del contenedor. Si le digo que me dé el último, pues bueno, naturalmente me va a dar el último, last, ¿de acuerdo? Párrafo 2. Entonces ya tenemos una forma muy efectiva de seleccionar contenido sin necesidad de aplicar más código o de dedicarle más código a algo que, por ejemplo, jQuery nos da de una manera muy rápida, ¿de acuerdo? Es decir, he buscado todos los elementos que están justo después de lo que es el div, ¿de acuerdo? Hemos utilizado el first y el last acotándolo dentro de un contenedor o globalizándolo a lo que es todo el entorno de objetos de la página web, y por supuesto hemos utilizado también la sintaxis nts-child, que yo puedo indexar y hacer referencia a un elemento en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a ir modificando cosas. Imaginaos, antes atacamos el usuario 4, pues vamos a cambiarle el texto. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el texto, pues bueno, lo busco, container, entonces p, dos puntos, y puedo utilizar aquí el nth-child, y ahora pongo el número 4. Y a continuación el método text me va a permitir modificar el texto que yo tengo ahí. Entonces le voy a poner, por ejemplo, hola mundo, y automáticamente se me modifica en la vista, ¿de acuerdo? Ahí tengo hola mundo. Hay otro método que se llama HTML, que lo que hace es, en vez de incluir texto plano, es decir, texto sin funcionalidad, sin vida, básicamente es texto plano, lo que me incluye es código HTML. Es decir, yo puedo sustituir ese hola mundo por lo siguiente. Yo puedo utilizar una etiqueta A para que sea funcional y destaque. Voy a ponerle un href, perdón, voy a ponerle aquí href, y le voy a poner que vaya, por ejemplo, https, vamos a lanzarlo a la página de Google, y le voy a decir que me lo abra en una página nueva, de esta forma. Entonces ahora le voy a poner aquí el hola mundo y a continuación lo cierro. Perfecto. De esta forma yo le doy a intro y fijaos que ahora se me ha modificado a un enlace de internet. Si nos vamos a la estructura de nuestra web, vemos que dentro del div yo tengo aquí dentro de un párrafo, porque obviamente esto está dentro de un párrafo, ¿vale? Porque si no, no hubiera mantenido esta estructura, ya que los enlaces tienen un display flex, por tanto se me hubiera acoplado aquí al P este, ¿de acuerdo? Y sin embargo, bueno, probablemente no, porque este tiene display block, sí, probablemente se me hubiera, pero se hubiera pegado justo aquí, es decir, no tendría, bueno, claro, este tiene margen también. Bueno, no, probablemente quedará exactamente igual. Pero bueno, como veis, lo que he modificado ha sido el contenido. De hecho, vamos a verlo ahora porque voy a añadir un componente nuevo al final y vamos a añadir una a ver exactamente cómo queda, ¿de acuerdo? Porque ahora tengo mis dudas. Entonces, fijaos cómo he incluido aquí, dentro del párrafo, con text, modifico el contenido, texto plano, pero con HTML yo incluyo código HTML, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este párrafo, lo que me hizo ha sido incluir un enlace que, si yo pico en él, pues me abre una nueva ventana con Google, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer lo que os decía antes. Ahora vamos a incluir cómo creo un elemento nuevo, aparte de esto, evidentemente, pero ya veis que tiene sus cosas. ¿Cómo creo yo un elemento nuevo y lo añado por ejemplo, dentro del contenedor? Voy a crear una variable p, ¿de acuerdo? Porque va a ser un párrafo. Bueno, no, va a ser un a. De hecho, voy a llamarle link. Vamos a poner enlace. Y la forma de crearlo pues es utilizar la misma sintaxis, pero ahora en vez de utilizar solo la letra del elemento HTML al que voy a hacer referencia, tengo que utilizar el símbolo diamante, y va a ser un A, este símbolo diamante, y a continuación incluirle, por ejemplo, las propiedades que yo le voy a asignar a ese elemento. Por ejemplo, tiene que ser un objeto, entonces voy a poner text,
y le voy a añadir, por ejemplo, nuevo elemento. Mismamente. Cierro el objeto, cierro el paréntesis del elemento y ahora ahí lo tengo. Tengo un elemento al que yo ahora le podría, por ejemplo, modificar cosas. Yo puedo poner enlace. Bueno, para empezar, no lo tenemos todavía en el DOM, es decir, yo no lo he añadido, por eso no se ve nada, ¿de acuerdo? Esto está, digamos, en un buffer de memoria en el que se ha creado un objeto de tipo enlace y que tiene un texto que se llama nuevo elemento. Entonces, sin embargo, yo como lo he almacenado en una variable, en enlace, yo puedo acceder a las propiedades de ese elemento a través de enlace. Entonces pongo enlace, por ejemplo, con el método attr de atributos, yo le puedo asignar un atributo href y le voy a decir que me vaya pues a la página http bueno, creo que es ese, bueno, aceptará todo, www.google.es. De esta forma le doy a intro y ya tengo un elemento que tiene esa propiedad href asignada. Voy a asignarle otra propiedad que en este caso va a ser target y le voy a decir aquí, le voy a decir que sea blank, es decir, básicamente lo mismo que he hecho antes, ¿de acuerdo? Y ya tengo mi enlace A. Es más, si yo ahora extiendo esto, tengo aquí mi enlace A, entonces voy viajando por aquí, busco la propiedad href, fijaos, aquí está, http google.es, y si busco la propiedad target, que estará al final, bueno, tiene más. A ver, target, aquí está, me dice que blank, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo el enlace exactamente creado como estaba antes, exactamente igual, ¿de acuerdo? Lo único que me queda es incorporarlo. Y para incorporarlo, yo lo que voy a hacer es, primero tengo que buscar el elemento después del cual quiero incluirlo y a continuación incluirlo. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a buscar este párrafo usuario 10 y lo que voy a hacer es buscarlo de una manera muy sencilla. Voy a poner .container y voy a poner plast, porque sé que es el último dentro del contenedor. Y a continuación voy a utilizar el método after. After lo que hace es que en el elemento que estoy buscando, es decir, en este elemento, después de este elemento que he encontrado, es decir, el que estoy buscando, me va a añadir el nuevo elemento. Y en este caso es un enlace. Pongo enlace, le doy a intro y fijaos que aquí me lo incluyó. Me incluyó nuevo elemento. ¿De acuerdo? Entonces, lo que puedo hacer es crear elementos, almacenarlos de momento en variables y luego posteriormente cuando los tenga todos creados, pues los vuelco, digamos, a la vista, ¿de acuerdo? Esto es una forma. Y es más, ahora tengo un elemento, fijaos, si vamos aquí a elementos, pues aquí, justo después del último párrafo usuario 10, tengo mi elemento que si pico en él, pues va a funcionar, es totalmente funcional, ¿de acuerdo? Bien. Puedo eliminarlo, es decir, puedo coger enlace y decirle, pues mira, ya no te necesito, así que remove y adiós muy buenas, y lo he eliminado. Quiero volver a incorporarlo, pero ahora quiero incorporarlo, es que me equivoqué, lo quería mover después de usuario 5. Bueno, pues vamos a buscar usuario 5 y en este caso voy a utilizar nthchild y le voy a decir que es el elemento 5. Y a continuación after y pongo mi enlace. Como veis, como está almacenado en una variable, lo tengo ahí para siempre, ¿de acuerdo? Le doy a enlace y ahí lo tengo, ¿de acuerdo? Ahí tengo mi elemento. Lo quiero clonar, es decir, quiero añadirlo después de child también, pero quiero un clon, es decir, quiero una copia de este enlace. Bueno, pues lo copio. Hago .clon, le doy a intro y fijaos que era lo que os comentaba antes de que los elementos A, es decir, los anchor o enlaces de internet, links, lo que hacen es que tienen la propiedad display a flex. Eso quiere decir que no ocupan todo el espacio. De hecho, si yo me voy al inspector de elementos, fijaos que me lo encuadra, pero solo el espacio que ocupa ese elemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos en el párrafo que me ocupa todo el espacio. Por eso cuando lo añadí aquí al final, sí es cierto que como lo añadí al final, pues bueno, no se pega a usuario 10 porque tiene un margen inferior de, en este caso, 16 píxeles, que es lo que le aplica el navegador por defecto. Sin embargo, estos anchors
si os dais cuenta, no tiene ningún tipo de margen, ni padding, ni absolutamente nada, simplemente tiene un color, una fuente y unas dimensiones que son relativas al número de caracteres que contiene en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, este nuevo elemento lo que está haciendo es incluírmelo dentro de perdón, este nuevo elemento, el clon que yo he hecho, me lo ha pegado al link anterior, ¿de acuerdo? Si yo quiero modificar esto, es decir, bueno, pues es que quiero aplicar no sé, algo ahí diferente, pues fijaos, lo que voy a hacer es a enlace, le voy a, como lo tengo aquí, le puedo añadir a través del método CSS unas propiedades. La ventaja de tener los elementos almacenados en variables es que el acceso es mucho más rápido. Es decir, jQuery ya no me lo tiene que buscar, lo tiene en una variable y va a acceder siempre a ella, ¿de acuerdo? Entonces sabe perfectamente a qué elemento me estoy refiriendo. Lo único que tiene que hacer es modificar las propiedades y visualizármelo otra vez. Entonces, si yo le pongo un margen, en este caso derecha, right, y le digo que sean de, por ejemplo, 10 píxeles, cierro, le doy a intro y algo he debido escribir mal porque, no, pues está bien, margin right. Vale, es que, claro, enlace era la... No, esto que he dicho está mal, porque enlace es el elemento que está en memoria, pero el que está incluido en el DOM ya es otro elemento diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es buscarlo. Lo vamos a buscar de la siguiente manera, fijaos. Container, una vez que los tenemos en el DOM, sí que los podemos. Por ejemplo, fijaos, si yo hago lo siguiente, esto fallo mío brutal, voy a sobreescribir enlace y le voy a decir que sea .container a y first. De esta manera lo que me va, bueno, aquí si cierro esto mucho, perdón, si abro esto mucho mejor, de esta manera, lo que va a hacer es buscarme, de hecho voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Lo que voy a hacer es buscar dentro del contenedor las etiquetas A y de las dos que me va a encontrar, pues quiero la primera, nada más, hacer referencia a la primera. Y le doy intro. Entonces ahora, fijaos, en enlace, yo si pongo enlace 0, me devuelve automáticamente el link, en este caso es este primero de aquí. Si yo me pongo aquí, fijaos que... Ah, no, claro, me encontró el hola mundo primero. Ah, qué fallo. Bueno, pues voy a hacer una cosa, me voy a cargar este. Remove. Ya que me has tocado la moral, pues ahora adiós, muy buenas. Y entonces ahora busco esto otra vez y ahora sí que si pongo enlace el elemento 0 que me devuelve, fijaos que ahora tengo ese. Bien, entonces ahora sí está ese elemento del DOM almacenado en esta variable, ¿de acuerdo? Antes no, porque antes creé el elemento y luego lo asigné a la vista. Entonces son elementos totalmente diferentes. Uno está en memoria y el otro está en la vista del explorador. Ya pertenece al DOM, fue cargado. Sin embargo, si yo hago justo lo contrario, es decir, busco un elemento del DOM y lo asigno a una variable, entonces esa variable, todas las modificaciones que yo haga sobre esa variable se van a repercutir sobre ese elemento del DOM, porque hay, digamos, un enlace directo con ese elemento de la vista, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora pongo enlace y hago lo mismo que antes, CSS, y ahora le pongo el margin right. Bueno, si lo escribo bien, porque madre mía. Y le pongo 10 píxeles. Y entonces ahora sí que le va a asignar un espaciado de 10 píxeles. Que me parece un poco 10 píxeles. Bueno, pues sencillamente lo único que tengo que ampliar es aquí a 15 y me lo va espaciando, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos visto cómo podemos modificar, cómo podemos añadir nuevos elementos, pero sí es cierto que cuando se añaden elementos nosotros podemos aplicarles clases y las clases esas son objetos. Es decir, el método CSS, que fue justo el que hemos aplicado ahora, no particularmente, no específicamente, más bien dicho, tengo que ponerle lo que es propiedad valor, sino que yo puedo pasarle un conjunto de propiedades. Entonces, para aplicarle diferentes propiedades, lo mejor es crear una variable que le llame clase, por ejemplo, y crear un objeto. Entonces, fijaos, yo aquí voy a decirle que el color sea blanco, por ejemplo. Vamos a poner white. Voy a decirle que me transforme. Estos son todo propiedades de CSS.
Claro, para seguir este curso tenéis que conocer HTML y CSS, es súper importante, si no, pues estáis un poco perdidos en este aspecto, ¿de acuerdo? Text Transform le voy a decir que sea uppercase, que de esta manera me lo va a convertir a mayúscula, y le voy a poner un color de fondo también, un background, se lo voy a pintar en este caso azul, por ejemplo, bueno, cualquier tontería, es decir, tampoco nos importa mucho. Y yo puedo cambiarle, por ejemplo, la fuente, puedo poner una font family, y le puedo decir que sea Arial, por ejemplo. Listo. Y es más, puedo cambiarle también el tamaño, bueno, puedo cambiar lo que quiera. Puedo cambiarle el tamaño y decirle que tenga pues 22 píxeles para que destaque un poco. Y vamos a cambiarle también el grosor, que sea en negrito, bold. Bien, una vez que yo tengo esto, ya tengo ahí mi clase. Me ha dado error. Algo se me olvidó por ahí. A ver, white no está definido. Ah, bueno, sí, claro, efectivamente aquí no es white, es esto. Perfecto. Ahora sí, ya tengo mi clase. De hecho, si yo ahora pongo clase, fijaos que lo que tengo es un objeto con todas estas propiedades, ¿de acuerdo? Son propiedades que evidentemente existen dentro de lo que es el mundo de los estilos, ¿de acuerdo? Que es muy amplio, hay cientos y miles de propiedades, pues nosotros hemos elegido, bueno, digamos las más estándar. Lo que sí es importante es que en los estilos, si volvemos aquí al editor, si yo creo arriba un estilo, tengo que crearlo justo aquí. Vaya. Aquí pongo style, tengo que meter la etiqueta style y luego a continuación, pues bueno, cualquier letra, hacemos así, el punto y a continuación el nombre de la clase predefinida que le demos nosotros. Y ahora puedo poner font family, pero fijaos que estas propiedades van separadas por un guión. Yo aquí ahora puedo seleccionar de todo esto que me propone, por ejemplo, la Arial Helvética Sans Serif. Si pongo text transform, fijaos que también va con un guión y yo puedo poner aquí pues el uppercase y así sucesivamente. Y sin embargo yo aquí estaba utilizando esas mismas propiedades, pero fijaos que estoy utilizando la notación camel case. Es decir, el guión desaparece y la letra de la segunda palabra, segunda, tercera, las que sean, tiene que ir en mayúscula, ¿de acuerdo? Es decir, font family, pues deja el guión y la F minúscula se convierte en F mayúscula. Lo mismo con font weight, con font size, con text transform y así sucesivamente con todas las propiedades que estén compuestas por más de una sola palabra. Las que son monosílabas como background y color realmente no cambian nada, es decir, son exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Pero las que tienen más de una sílaba, pues obviamente hay esa pequeña modificación. Eso es así porque yo estoy utilizando esta propiedad sin las comillas. Pero si yo creara una clase, por ejemplo, clase 2, e hiciera esto, por ejemplo, entre comillas, font size, esto me lo va a admitir. Esto me lo va a admitir, va a funcionar perfectamente igual. De hecho, si yo pongo ahora clase 2, fijaos que me coge la propiedad font size a 10 píxeles. Esto va a funcionar en el CSS, ¿de acuerdo? Va a funcionar. ¿Pero por qué? Porque he utilizado una notación diferente, es decir, he utilizado las comillas para que esto me lo detecte correctamente. Y sin embargo, si no quiero utilizar las comillas, tengo que utilizar este otro tipo de notación. Bien, si yo ahora le aplico a nuestro enlace, vamos a ver que todavía esté por aquí la variable, a ver, correcto, enlace. Si yo ahora le aplico, pongo enlace.css y le aplico mi objeto clase, le doy a intro y si todo fue bien, pues fijaos que me pone el color azul, el color de fondo azul, déjame quitar esto, color de fondo azul, el texto en blanco, lo subraya porque es un link y por defecto tiene esos estilos aplicados, lo ha puesto en mayúsculas, a diferencia de cómo estaba antes. Como veis ha funcionado perfectamente pasándole un objeto que ha almacenado en una variable. Pero ese objeto yo se lo puedo pasar, fijaos, se lo puedo pasar directamente sin necesidad de almacenarlo en una variable. Yo, por ejemplo, si aquí le pongo ahora color, por ejemplo, tomato, bueno, tomato, cierro, bueno, puedo ponerle cualquier otra propiedad. Por ejemplo, vamos a ponerle un font, fijaos, para que veáis que font size funciona perfectamente, le voy a aplicar, por ejemplo, 10 píxeles para que me aparezca pequeñito. Y lo voy a dejar así. Cierro esto.
cierro el método, le doy a intro y fijaos que lo que ha pasado es que me ha cambiado las mismas propiedades, pero en este caso digamos que es un objeto anónimo que yo he incluido directamente en el método CSS y por tanto ha funcionado, ¿vale? Bien, si yo tengo por ejemplo este elemento aquí con el color de fondo azul, yo puedo hacer referencia por determinadas propiedades de búsqueda de aquellos elementos que tengan algo en azul, por ejemplo. Entonces, fijaos, si yo voy aquí a elementos y me voy para arriba, yo tengo aquí este A, que tiene un estilo pues margin color tomato, en fin, uppercase, background blue. Bueno, pues yo puedo de alguna manera buscar por estos atributos de forma que me busque aquellos que tengan color azul, ¿de acuerdo? Entonces me voy aquí y le digo que quiero buscar todos aquellos elementos cuya propiedad style, pongo el asterisco y el igual, que es el de búsqueda, contenga blue. Cierro el corchete, cierro la cadena y lo que me va a devolver aquí es concretamente ese A. Fijaos que es el mismo A. De hecho, si yo le pongo aquí .text, me devuelvo lo del nuevo elemento que es concretamente esto. De hecho, podemos hacer una cosa para que veáis porque hay dos nuevos elementos. Le doy a intro y aquí, al acercarme a él, ya me destaca allí en la vista a qué elemento se refiere, ¿de acuerdo? Hay más formas de buscar. Hay una forma bastante curiosa que es buscar elementos pares o elementos impares. Imaginaos que me piden el siguiente ejercicio. Voy a volver a restaurar todo esto. Imaginaos que me dicen, quiero que cambies el color y que pongas en mayúsculas todos aquellos párrafos que estén dentro de contenedor y que además sean impares, es decir, el 1, el 3, el 5, el 7 y así sucesivamente todos los que contengan. Bueno, pues bien sencillo es. Lo primero que tenemos que hacer es acotar al contenido del contenedor. Luego decirle que son párrafos y le digo even. Puedo poner even o puedo poner odd, sea par o impar. Bueno, más bien impar o par, que es el caso, ¿de acuerdo? Y entonces ahora me selecciona, pues me seleccionará 5 concretamente. Bueno, esto no sé por qué bueno, esto es de pruebas que yo he hecho. Me he añadido aquí un montón de código. Le damos a intro y efectivamente me devuelve 5. Entonces imaginaos que yo ahora lo que quiero es aplicarle un CSS y lo que voy a hacer, como tiene varias propiedades, porque me han dicho que cambie de color a color, color, vamos a poner el tomato para que se vea bien en pantalla y además convertirlos en mayúscula. Bueno, pues abrimos llave y le decimos color tomato y además el text transform que me ponga en uppercase. Como veis, yo utilizo el camel case porque para mí es más cómodo. Es que si estás acostumbrado de frameworks como React, cambia todo. Entonces, en este caso, bueno, yo utilizo lo de text transform porque para mí es más cómodo, pero si queréis utilizar la misma denominación que le da CSS, sabéis que encerrándolo entre comillas no tenéis ningún problema. Bien, cierro aquí, cerramos y fijaos que me han cambiado todos aquellos que tienen usuario 1. Lo único, algo ha pasado que el transform no me lo ha puesto bien. Es que he puesto text, perdón. Es text. Ahora sí. Entonces, como veis, todos estos párrafos que son impares, el 1, el 3, el 5, etcétera, me los está cambiando todos a color rojo y, por supuesto, me los ha puesto en mayúscula. ¿Qué pasa si yo quiero hacer que cada vez que clique ahí me visualice por pantalla un mensaje que ponga el propio contenido? Entonces ahí vamos a los eventos. Y los eventos son un poco más complicadillos porque hay que digamos, controlar un poco más de programación. Pero fijaos, es bastante sencillo este ejemplo que os voy a comentar. Luego ya vais revolviendo vosotros por internet con más propiedades y muchísimos más eventos porque hay cientos, ¿de acuerdo? No solo asociados a estos elementos, sino asociados a muchos otros elementos, incluso el arranque de la página, la descarga de la página, la recarga de la propia página, lo que es el reload. También existen eventos para ello y obviamente son eventos que tenemos que controlar en algún momento cuando sobre todo estamos trabajando con lo que se conocen como páginas, las SPAs, lo que son Server Page, Single Page, perdón, la Single Page, pues cuando trabajamos con ello, esas aplicaciones de página única
o lo que se conoce como Single Page Application, pues es muy habitual que nosotros modifiquemos ciertas cosas, cierta parametrización, que luego pues se tenga que poner en contacto con una API o con un servicio web y que almacene determinada información en él. Entonces eso es relevante porque tenemos que controlar el reload, porque si recargamos la página se pierde toda la información y entonces lo que tenemos que hacer es interceptar ese evento de forma que esa información o que notifiquemos al cliente, al usuario, que si recarga la página se va a perder toda la información. Si él se responsabiliza de esa pérdida sin ningún problema. Pero en el caso de que lo haya hecho por error, sobre todo en pantallas, en dispositivos móviles, que simplemente con deslizar hacia abajo ya recarga, pues eso es bastante problemático, ¿de acuerdo? Por tanto, ese tipo de eventos hay que controlarlos. Nosotros vamos a hacer un clic exclusivamente sobre los elementos impares y que nos visualice aquí en una alerta, pues que nos visualice lo que es el contenido. Fijaos, es relativamente sencillo. Primeramente hacemos la búsqueda, ¿de acuerdo? Pues exactamente igual que hicimos antes, los p-even, y en este caso vamos a atacar el evento click. En este caso no necesitamos un add event listener, o sea, lo que es añadir un escuchador de evento como hacíamos con JavaScript, sino que aquí ya lo tiene implementado con sus propias palabras. Y entonces tenemos el evento click, no long click de JavaScript, sino el click que es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Y lo único que nos pide por parámetro es una función lambda, una función donde nosotros le vamos a indicar a través de este elemento this, que os explico ahora lo que significa, pues que cada vez que pique en él, lo que queríamos hacer era un alert, entonces cada vez que piquemos en ese elemento nos va a mostrar el texto por pantalla. Vamos a ver, ahora tengo que cerrar aquí muchas cosas. Perfecto. Entonces, fijaos, lo que hemos hecho ha sido una búsqueda de todos los párrafos que estén dentro de un contenedor y que sean impares y les estamos asignando el evento click, es decir, los estamos activando para que podamos clicar en ellos. El evento click nos pide una función lambda, que es esta manera. Aquí las arrow functions, es decir, las funciones de flecha no funcionan con jQuery. No sé si en un futuro pues funcionarán, pero de momento la sintaxis no las admite, ¿de acuerdo? No en todas partes, sí que hay en algunas funciones que sí lo admiten, otras que no. Si os da error es que no lo admite, ¿de acuerdo? O puede no daros error pero no admitirlo, es decir, que no pase nada. De hecho lo vamos a probar luego. Entonces fijaos, tenemos el evento click y lo que le pasamos es una función, y esta función, en el cuerpo de la función, simplemente le decimos que nos muestre un alert, que es una ventanita, un pop-up que nos va a aparecer por pantalla, y el asterisco this hace referencia al elemento sobre el que hemos clicado. Lo que pasa es que como podemos clicar en diferentes, pues lo que no vamos a hacer es buscarlo aquí, sino que la propia función ya nos pasa a través de esta especie de puntero o de elemento especial, nos pasa justo el elemento del DOM en el que hemos hecho el evento, es decir, el que ha disparado el evento, ¿de acuerdo? Y lo único que hacemos es obtener a través del método text pues el contenido que tiene ese elemento, ¿de acuerdo? Como ya le hemos dado, esto ya funciona. Si yo hago clic aquí, pues fijaos, ya me aparece aquí el pop-up con usuario 1, ¿de acuerdo? En usuario 2 no va a funcionar y en usuario 3 sí que va a funcionar. Lo mismo ocurriría en usuario 4, pues ya selecciono, si os dais cuenta no hace nada, pero aquí sí que usuario 5. Sin embargo, no hay diferencia entre unos y otros porque el icono no cambia. Bueno, eso podemos cambiarlo haciendo lo siguiente. Vamos a seleccionar todo esto y yo voy a ponerle una clase CSS, es decir, con el método CSS, la propiedad cursor, y le voy a poner que aparezca el puntero, pointer. De esta manera, pues le aplicará a todos y fijaos, ahora cuando me acerco a uno cambia la manita. Si os dais cuenta, cambia la manita y el evento sigue funcionando. ¿Qué pasa si yo además quiero que este evento click me visualice por pantalla también el contenido? Bueno, pues sencillamente le añado este click y en vez de poner aquí un alert, pongo un console.log. ¿De acuerdo? Y es exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí pasa una cosa. Si yo hago clic aquí en usuario, fijaos, me sigue la misma funcionalidad de antes y luego me imprime por consola el usuario 1. Es decir, es como la multidifusión de César, ¿no? Que a un controlador de evento yo le puedo asignar diferentes funciones. Bueno, esto viene a ser exactamente lo mismo y entonces la forma de redefinir esto, pues podemos coger y borrar todos los eventos, que es con el método off, los desactivamos todos los eventos asignados a ese elemento, y entonces ahora podemos volver a asignar el de antes.
le damos a intro y ahora lo único que va a hacer es que cuando yo haga clic aquí, pues me va a visualizar sencillamente el contenido, ¿de acuerdo? Bien, hay otros métodos bastante interesantes, que es el de ocultar un elemento y volver a mostrarlo. Esto es a través de la propiedad display, poniéndosela a none, es decir, que no se vea, o poniéndoselo a visible, ¿de acuerdo? A visible, que digamos que sería visible. Eso a través de JavaScript o CSS. Si puede, con el método CSS lo podemos hacer. De hecho, si yo, por ejemplo, cojo usuario 10, lo buscamos con container y le pongo que sea el último párrafo, ¿de acuerdo? Y ahora le aplico un CSS, pero voy a la propiedad display y le digo none. Yo pulso intro y fijaos que el usuario 10 me ha desaparecido. Sin embargo está ahí, ¿eh? No ha sido eliminado. Es decir, nosotros lo único que hemos hecho ha sido ocultarlo. Si yo me voy aquí en el DOM, fijaos que el usuario 10 está aquí, pero tiene la propiedad display puesta none. Yo si aquí la cambio a visible directamente, pulso intro y me ha vuelto a aparecer, ¿de acuerdo? Pero yo quiero visualizarla por código, entonces le voy a poner aquí none, perfecto, ahí vuelve a aparecer, y entonces sencillamente yo ahora lo que puedo hacer es cambiar esto a visible, que sería exactamente lo mismo, propiedad visible, y bueno, en este caso display no funciona aquí. Ah, bueno, claro, es que el last ahora no, claro, ahora ha desaparecido. Ahora el last ya no es el elemento ese. Entonces, lo que puedo hacer es hacer esto. Y yo creo que con esto me aparecerá. No me ha buscado. A ver. El elemento último, que es. Creo que hace referencia. A ver. No, bueno, con ese no vale porque ya, es que está dentro del mismo contenedor. Esto me está visualizando, a ver, el usuario 10. Ah, me está cogiendo el usuario 10. Pues, ¿por qué no me hace la propiedad visible? A ver. Esto no puede ser. No puede ser. CSS display visible. Bueno, pues no aparece. Curioso. Si le pongo show con el método show, ahora sí aparece, pero es que hace exactamente lo mismo. Ahora vamos a volver otra vez aquí, vamos a ponerle none, desaparece, y si pongo visible, pues no aparece. Bueno, pues si se lo quito así, ahí aparece. De una manera o de otra iba a aparecer, pero a ver, realmente esto es la forma como visteis aquí, en este style, que bueno, se lo deja, además se lo deja. Esto es bastante cutre, esto sí que es cierto que... Pero si aquí ponemos display igual a none, pues desaparece. Y si yo vuelvo a ponerle visible, que creo que es visible, lo vamos a verificar ahora. No vaya a ser que esté yo equivocado y por eso me está dando error, pero si pongo visible aparece. Si esto lo acepta, vamos a irnos aquí al editor, que es la forma rápida de verlo, y este IntelliCode que es súper tal, a ver, tengo flash tal, claro, es que este display, ya entiendo yo lo que está pasando, es que no es display, no es display, es, no sé si es visibility, correcto, esto sí, y aquí tenemos hidden o visible, vale, efectivamente me estaba equivocando yo. Entonces, cuestión, la propiedad que yo tengo que cambiar aquí es visibility y no display. Pero bueno, como ya lo hemos visto, no voy a andar más con esto, y lo que vamos a utilizar son los métodos que nos da para esto mismo, los métodos que nos da que nos devuelve jQuery, que es el show y el hidden. Fijaos, yo puedo poner hide y entonces me lo va a ocultar, ha desaparecido, y puedo poner show y desaparece también. ¿De acuerdo? Es importante que cuando tenemos dudas sobre algún método, pues sencillamente ponemos método show, por ejemplo, jQuery, que ya nos aparecerá por aquí, fijaos, aquí aparece, y entonces aquí tenemos, pues bueno, todo, mostrar y ocultar, elementos en general, y aquí podemos ver toda la documentación que nos aparece, porque incluso podemos poner una duración, es decir, que desaparezca en un segundo, por ejemplo. Fijaos, yo puedo poner aquí, puedo poner 1000 en milisegundos, esto es un segundo, le doy, bueno, show no, porque entonces me lo va a mostrar y no está oculto. Le digo hide
le doy a intro y fijaos cómo ha desaparecido ahí con una especie de degradado. Y es más, yo le puedo añadir una función también, callback, de forma que cuando... Vaya, ahora no me deja... puedo añadirle una función que console.log desapareció. ¿De acuerdo? Y entonces esto cuando desaparezca, lo que me hace es... Ahora voy a poner 2 segundos, voy a poner show. Le doy a intro. Bueno, algo escribí yo mal por aquí. A ver, ¿qué escribí? Sí, efectivamente, aquí falta una llave. Le doy a intro y fijaos, ahora está apareciendo y justo cuando aparece me lanza esa función de callback, que es una función que justo en cuanto termina de aparecer, pues me lanza eso y... bueno, he puesto desapareció, debería haber sido apareció, ¿de acuerdo? Porque en este caso no desaparecía, sino que aparecía. Y podemos controlar la visibilidad y la invisibilidad de los elementos, ¿de acuerdo? Realmente no simplemente los vuelve invisibles, no es que desaparezcan. Si los queremos desaparecer, pues entonces tendríamos que utilizar elementos radicales como son el remove o el detach, que realmente hacen lo mismo y lo que hacen es cargarse a un elemento del DOM, ¿de acuerdo? Desaparece completamente. Entonces con los eventos click vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una variable control y le vamos a poner, por ejemplo, el valor inicial a false. Esto ya deberíamos programarlo en el editor directamente, pero ya que empezamos en la consola, pues lo vamos a programar aquí. Y lo que vamos a hacer es seleccionar pues todos los párrafos que sean impares y para empezar vamos a eliminarle el evento click, todos los eventos que tengan asignados, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner el evento click y en este evento lo que le vamos a decir es lo siguiente. Si a ver si me deja, a ver, vale, perfecto. Voy a hacer que control se invierta, es decir, si es verdadero que pase a falso, y ahora con un if, si control, es decir, si control es verdadero, pues entonces lo que voy a hacer es que este elemento de estoy fuera del contenedor, lo que me va a hacer es volverlo invisible y si es falso volverlo visible, ¿de acuerdo? En cualquiera de los que pique. Entonces .container más p y ahora lo que voy a hacer es poner punto, en este caso height, y vamos a hacer que desaparezca con un efecto ahí de un segundo, ¿de acuerdo? Y luego voy a hacer un else y entonces le voy a decir que este mismo elemento, que bueno, deberíamos haber almacenado en una variable para que no lo busque dos veces, que sería la forma adecuada de hacerlo, .show durante 1000. Bien, perfecto, entonces cerramos la función y cerramos el paréntesis del evento click, ¿vale? Entonces fijaos, si yo ahora clico aquí, me desaparece ese párrafo y si vuelvo a clicar, aparece. En cualquiera de los que lo haga, va a aparecer o desaparecer. Si yo ahora clico en este, pues aparece. Si clico en este, desaparece. Y si clico en el de arriba, aparece porque realmente la variable de control que estamos modificando en el evento click es control. Y como es una variable global porque la he asignado fuera, perdón, la he declarado fuera, e inicializado fuera de lo que es el contexto de la función click, pues obviamente está en un entorno global, ¿de acuerdo? Y como veis, funciona perfectamente con estos... con este evento click. Podemos hacer más animaciones y hay un método que se llama animate, que es bastante curioso además, porque afecta a determinadas propiedades. Podemos poner diferentes propiedades de lo que es un elemento y podemos decirle hasta qué valores alcance para animar. Para ello voy a darle un color a container. Voy a aplicarle la propiedad CSS sobre su propiedad background. Y le voy a decir que me lo ponga, bueno, tomato no, porque tiene, bueno, sí, le voy a decir tomato. Vamos a hacer una cosa. Voy a crear un elemento aquí. Entonces, que no creo que me vaya a funcionar porque creo que tiene las propiedades, bueno, si no, barrimos todos los P's y lo hacemos de una sola vez. Vamos a poner aquí el famoso tomato. Y le voy a poner que el color sea blanco, por ejemplo, es decir, que el color del texto. Sin embargo, como hemos estado modificando por ahí variables y tienen la propiedad, perdón, el atributo style aplicado, es posiblemente que no me lo cambie, al menos en los que están de rojo. En los que están de negro es posible que sí los cambie. Le damos a intro y efectivamente no lo ha hecho bien. Entonces lo que vamos a hacer es .container
P, quiero que los seleccione todos, vaya, P, a ver que me voy, .css, y le voy a poner que el color sea white. De esta manera va a modificar la propiedad style de todos. Ahora están en blanco, perfecto. Bien, entonces una vez que tenemos esto, fijaos, es relativamente sencillo animar un elemento. Yo pongo container y quiero animar nada más que esto y quiero modificar, se hace con el método animate y quiero modificar dos de sus propiedades. Entonces yo le voy a meter aquí un objeto y le voy a decir, bueno, aquí ya me ha incluido esto que es de pruebas que he hecho yo anteriormente. Le voy a decir que me reduzca el ancho a 100 píxeles, pero le voy a poner también que la altura me la reduzca a otros 100 píxeles y que la duración sea de 2 segundos, ¿de acuerdo? Es decir, va a durar 2 segundos. Le doy a intro y fijaos cómo lo va animando todo de forma que va contrayendo ese objeto. El problema es que el texto yo lo tengo por aquí, fijaos, lo tengo por aquí. Entonces puedo añadirle una propiedad. Vamos a recuperar aquí esto, el tamaño original. Bueno, el tamaño original va a ser un poco difícil, vamos a poner 300 aquí por, no sé, 500. Y se vuelve a animar hacia abajo. Entonces vamos a aplicarle al contenedor una propiedad CSS que es overflow. Esto lo que hace, y lo que vamos a poner es hidden, esto lo que hace es que todo aquello que se salga de su tamaño lo recorta, ¿de acuerdo? Es decir, lo va a ocultar. Entonces le damos intro y fijaos, ahora cuando lance la animación anterior, esta concretamente, voy a borrar pantalla, le doy a intro y fijaos que ahora está desapareciendo. Pero si yo ahora selecciono aquí, fijaos que solo me selecciona, ya no está el texto de aquí. ¿Por qué? Porque lo ha recortado y está oculto además. Sin embargo, los elementos sí que están. Si vamos aquí a elementos, fijaos que dentro de div yo sí que tengo aquí el usuario 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 9, el 10. Sin embargo, aquí no se ven. Si yo voy por aquí, fijaos, me los está mostrando ahí. Pero no son seleccionables, ¿de acuerdo? Porque es como están dentro del contenedor y el contenedor le he puesto la propiedad overflow a hidden, lo que hace es que todo aquello que esté fuera de su tamaño lo va a ocultar, lo recorta. ¿De acuerdo? Y por eso se ha animado, porque quedaba por aquí suelto y quedaba, a ver, como estaba en blanco y coincidía con el color fondo de blanco, pero si yo esa propiedad se la quito, y se la voy a quitar directamente aquí, fijaos, tengo aquí el overflow, yo edito esto, y entonces esto lo voy a seleccionar y lo voy a quitar. Perfecto, damos intro, y entonces ahora ya tengo por aquí, ahora sí que es seleccionable. ¿De acuerdo? Si yo en vez de cambiar el color de esto, pues cojo y cambio el color del body, por ejemplo, hago esto, body.css, y pongo que el background sea de color black. Le doy a intro y entonces ahora se me ven los usuarios ahí, que no debería, claro, ahora lo que no se me ve son los otros dos párrafos que están negros, ¿de acuerdo? Entonces vamos, en vez de un black, le voy a poner un gray, de forma que aquí se ve el blanco, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le vuelvo a activar la overflow, fijaos, le activo overflow tal cual está ahora y vais a ver que toda esta parte de aquí, todos estos usuarios de aquí van a desaparecer. Le doy a intro y ha desaparecido todo, ¿de acuerdo? Es decir, está nada más que todo aquello en cuya geometría coja. Lo que no coja fuera, pues ha desaparecido. Y básicamente esto es jQuery. Es decir, nosotros todo esto que hemos implementado aquí lo podríamos haber hecho directamente en unas etiquetas aquí en nuestro navegador. Esta clase la voy a borrar. Y es más, no la voy a borrar porque quiero enseñaros otros dos métodos bastante buenos, que es aplicarle clases a los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, a los elementos del DOM. Fijaos, yo puedo crear clase. En este caso tengo una clase aquí C. Le he dicho que la font family sea Arial, que el text transform sea uppercase y que la visibility, bueno, esto me da exactamente igual, pero sí voy a poner que el background sea, por ejemplo, azul y que el color sea blanco. Perfecto. Y además vamos a poner que tenga un padding de unos 5 píxeles y vamos a ponerle un border radius de 3 píxeles, por ejemplo. Listo. De esta manera, bueno, pues es una clase donde nosotros hemos modificado determinadas propiedades y ahora se las vamos a aplicar directamente a un elemento del DOM
que no lo tiene aplicado, ¿verdad? Porque ninguno de estos lo tiene aplicado. Bien, lo que voy a hacer es grabar aquí, nos vamos de nuevo al explorador y como he modificado cosas, pues bueno, todo esto se ha recargado y entonces ahora me voy a buscar, por ejemplo, un elemento cualquiera, por ejemplo, que esté dentro de container y que sea, por ejemplo, el primer párrafo. Vamos a asignarlo para que sea búsqueda rápida. Y entonces ahora a través de un método que se llama addClass, yo lo que le voy a aplicar es la clase que acabo de crear que se llamaba C. Entonces fijaos, le doy a intro y lo que me ha hecho es el color azul, es decir, todas las propiedades que yo he puesto. Color azul, las esquinas redondeadas, podría haberle aplicado cualquier cosa. Es más, puedo poner también aquí, ya que lo tiene aplicado, lo que pasa es que, bueno, me va a recargar la página, pero puedo ponerle un text align center para que aparezca centrado. Grabamos, nos vamos hacia aquí. Bueno, no he grabado bien. A ver, es que aquí es Command S. Me voy aquí, a refrescado, y entonces voy a aplicar exactamente lo mismo. Fijaos, le doy a intro y ahí está usuario 1. Ahora imaginaos que yo tengo una clase más. Tengo varias clases, es habitual tener cientos y miles de clases, o por ejemplo si trabajáis con un framework de CSS como Bootstrap o como Tailwind, pues obviamente vais a tener cientos de clases, ¿de acuerdo? De hecho podríamos haberlo incorporado aquí y utilizar esas clases ya predefinidas, pero bueno, vamos a crear una nueva clase que sea D y le voy a poner, por ejemplo, no sé si aquí le había puesto Text Transform Uppercase, bueno, pues le voy a poner que la font size sea de 33 píxeles, es decir, algo grande, ¿de acuerdo? Grabamos, me voy aquí y como veis ha recargado. Imaginaos que yo quiero aplicarle esas dos clases, ¿de acuerdo? Son clases de un framework porque podría haber incluido esa otra propiedad en una clase y yo quiero aplicarle esas dos clases. Entonces, para aplicarle dos clases, yo abro un array y aquí meto la C y la D. Y de esta manera le voy a aplicar exactamente las dos clases. Fijaos que la primera le aplica fondo negro, fondo azul, esquinas redondeadas, alineación centrada, color blanco, etcétera, y además en mayúsculas. Lo transforma en y esta sencillamente es un tamaño de 30 y pico píxeles. Le damos a intro y fijaos que le ha aplicado las dos. Le ha aplicado las dos clases, ¿de acuerdo? Si yo quiero eliminar alguna, realmente es muy sencillo porque es coger y utilizar el método remove class. Y entonces aquí le indico la clase que le quiero eliminar, que en este caso la C. Le doy a intro y fijaos, mantiene este texto, ¿de acuerdo? Este texto estaba seleccionado, por eso se veía el fondo de color grisáceo. Le mantiene el tamaño a 30 y pico píxeles, no sé si eran 30 y qué, 30 y qué había puesto, 33, pero el resto de propiedades las ha eliminado absolutamente todas, ¿de acuerdo? Todas. Puedo hacer exactamente lo mismo que he hecho. Imaginaos que yo ahora le voy a aplicar, a ver, ¿dónde lo tengo? La C. Le voy a volver a aplicar el C, ¿de acuerdo? Y quiero eliminar las dos, tanto la C como la D. Bueno, pues hago exactamente lo mismo. Realmente, si yo utilizo esto, le doy a intro, desaparece todo. Pero esto no funciona en todos los navegadores. ¿De acuerdo? Porque lo he probado y no funciona en todos los navegadores. Entonces, es más conveniente que pongáis un array y le indiquéis exactamente las clases que queréis eliminar. Porque si hacéis esto que hice yo, es decir, dejar sin argumentos, elimina todas las clases, pero es que no funciona con todos los exploradores. O algo he hecho yo mal, pero es que hacía eso exactamente. Si le damos a intro, vemos que, bueno, ahora las eliminó todas, pero bueno, no las tenía, así que no, perdonad, no es que no funcione con todos los exploradores. Sí que funciona con todos los exploradores. Donde lo probé y no funciona es en el Laugh Script del Excel que está colgado en la nube de Microsoft. En ese no funcionaba porque sí que acepta jQuery para hacer determinada funcionalidad y determinados dashboard o digamos sí, como interfaces UIs, lo que son interfaces de usuario, ahí no funcionaba, ahí tenía que por narices indicarle en un array las clases que yo quería eliminar. Pero sí es cierto que en los navegadores sí que funciona, ¿de acuerdo? Es decir, si ponemos remove class, automáticamente elimina todas las clases que tenga aplicada ese elemento. Hay otra propiedad bastante interesante que es toggle class, que lo que hace es, yo le aplico la clase si la tiene
y si no la tiene, no se la aplico, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le doy ahora intro, fijaos, la ha aplicado, pero si ejecuto lo mismo, se la quita, ¿de acuerdo? Es un interruptor, un toggle, ¿vale? Y yo creo que de esto no me queda nada más que explicar. Hemos visto básicamente de todo. Sí que me gustaría ya, como colofón, cómo crear un elemento del DOM directamente con JavaScript, con jQuery, pero de una manera muy sencilla. Fijaos, si yo quiero asignarle, lo voy a incluir en el body, y lo que voy a hacer es un punto append, y lo que voy a incluir es un objeto nuevo, ¿de acuerdo? Va a ser un párrafo, lo tengo que indicar así, y luego aquí es donde yo voy a poner las propiedades. Vaya, a ver si me deja. Vale, así. Entonces, por ejemplo, texto, pues le voy a poner el típico hola mundo. Pero ahora imaginaos que yo quiero ponerle más propiedades. Bueno, pues hay una CSS que a su vez es un objeto, y entonces yo aquí ya puedo poner lo que quiera como antes. Por ejemplo, un font size de 20 píxeles. Que bueno, esto tiene que ser cadena, 20 píxeles. Puedo ponerle un color, por ejemplo, blue. Y puedo ponerle un background. Bueno, puedo ponerle las propiedades que me dé la gana, vamos. Vaya. Un background de color, no sé, le he puesto azul, pues vamos a ponérselo, venga, el tomato, para que se vea bien. Y puedo poner un text transform que le indique que sea uppercase. Y bueno, así sucesivamente podría ponerle todas las propiedades que yo quisiera, ¿de acuerdo? Cierro el objeto, cierro el método, le doy a intro y me ha dado un error porque algo falta por aquí o algo sobra, una de dos. Sí, es que falta un objeto más, tengo que cerrar esto. Y fijaos, ahora tengo añadido en el body, además el último del todo, si vamos aquí a los elementos, vemos que el último elemento que he añadido es este párrafo, está incluso después del script este que incluye el server live. Me ha incluido el párrafo que yo acabo de crear con las propiedades que le he puesto y por supuesto con el texto hola mundo. Yo puedo incluirlo donde quiera, ya lo hemos visto antes con los métodos after, también hay un método before que digamos me incluye antes del que yo haya seleccionado. Tenemos el append y tenemos un curioso método que si yo esto voy a hacer un clear, no, aquí es control L, yo voy a aprovecharme de este objeto, este de aquí, que es hasta aquí. Voy a copiar esto y ahora lo que voy a hacer es borrar esto. Entonces voy a incluir en una variable este objeto, le voy a dar a intro y ahí lo tengo, perfecto, lo tengo en una variable. Entonces lo que voy a hacer es incluirlo, pero voy a sustituirlo por otro, es decir, voy a reemplazarlo por otro. Entonces me voy a buscar un objeto y este 4 me está cayendo mal, entonces lo que voy a hacer es sustituirlo por el nuevo de ahora, que le llamé obj. Entonces pongo container, voy a coger este p y voy a utilizar el nth child, y en este caso sé que es el elemento 4, que si no cae en el elemento 4 me da igual, por si tuviera alguno más por ahí metido. Y lo que voy a hacer es un replace with, es un método que lo que va a hacer es sustituirme ese objeto por este otro. Le doy a intro y fijaos que me ha sustituido el elemento 4 por hola mundo. Si yo ahora voy aquí a mi web, es decir, al contenido HTML, fijaos que el usuario 4 ha desaparecido y me lo ha sustituido por un hola mundo. Pues esto es jQuery, no hay más. Podríamos repasar muchísimos otros elementos, pero en este caso pues hay muchos métodos más. Yo os recomiendo que busquéis muchísima documentación por internet, porque la verdad es que para crear aplicaciones digamos aplicaciones de una sola página en la que ocultamos una capa o mostramos otra, la verdad es que es bastante efectivo. Yo lo he utilizado para crear aplicaciones y funciona muy bien. Sí es cierto que hoy tenemos los frameworks como React, como Angular, como Vue, como Svelte, que nos dan una funcionalidad bastante más extensa y bueno, una versatilidad, y además es que hay demanda de este tipo de frameworks, entonces normalmente recurrimos a ellos. Pero no olvidemos que jQuery está ahí, que también funciona, que realmente está utilizando exactamente lo mismo que utilizan estos otros, quizá
con otro tipo de elementos más actuales de JavaScript, como son los proxies o como son elementos así que nos permiten pues bueno, hacer ese tipo de restauraciones y esa reactividad, ¿no? que encontramos hoy en las web, pero también esa reactividad la tenemos con jQuery si mezclamos conceptos de JavaScript con jQuery y nos aprovechamos un poco de esta sintaxis tan particular, ¿de acuerdo? Yo espero que esto os haya servido como noción básica intermedia de trabajar con un framework como jQuery y que os sirva, como siempre digo, como incentivo para indagar más en estas cosas, porque esto realmente, tanto JavaScript como todos los frameworks que van alrededor de él, pues es el futuro de la web, y es posible que en unos años pues incorporen también TypeScript, que es, digamos, el hermano mayor de o el hermano conflictivo de JavaScript, porque ya no es tan flexible como lo es JavaScript, sino que es un poco más terco por el tema de que tiene tipado, pero sí que la sintaxis es clavada, ¿no? Entonces, nada, lo que os digo siempre, espero que este vídeo os haya servido, que os guste, y si os gusta, pues darle al like, que esto ayuda al posicionamiento y siempre lo puede aprovechar mucha otra más gente que esté trabajando con jQuery. ¿De acuerdo? Muchas gracias.